Uy, Dios. Dijo un viejo predicador que si uno tenía la responsabilidad de estar aquí frente al público y de compartir su palabra y no sentía nada, había dejado de hacer las cosas por amor y las estaba haciendo por hábito. Porque hoy la verdad me encuentro un poco nervioso. Pero bueno, también quiero recordar las palabras que dijo José Luis, el hermano de Ana, que hoy vamos a platicar. Hoy vamos a tener una plática, ¿no? Hoy vamos a entrar, y como estoy con amigos sin confianza, pues vamos a hablar muy bien. Y quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez los han ofendido? Ah, bueno. Entonces hoy está en el lugar correcto, a la hora correcta, en el día correcto. Y quiero pedirle por favor a Edu, si me pones el párrafo de la canción que cantaron antes. Bueno, mientras tanto vamos a ir, a lo largo de este mes de noviembre hemos tenido el estudio sobre las relaciones personales, ¿no? El primer viernes del mes de noviembre hablamos de humildad, ¿verdad? ¿Quiénes estuvieron ese día? Bueno. El segundo viernes hablamos de cuidándonos unos a otros, ¿no? En la humildad hablamos de ser como niños y tal, ¿no? ¿Se acuerdan el experimento que nos hizo Ángel aquí con el agua, el aceite y eso, ¿no? La semana pasada nos habló el hermano Tony sobre cómo debe perdonar, cómo se debe perdonar, ¿no? Y hoy queremos finalizar ese ciclo con las consecuencias que tenemos con la falta de perdón. ¿Saben que hay consecuencias cuando no perdonas? ¿Lo saben? Amén. Vale, pues muy bien. Dice, me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Perdona multitud de errores. Y con eso quiero empezar. ¿Tú perdonas multitud de errores? ¿Se acuerdan un versículo bíblico que le pregunta a Pedro a Jesús cuántas veces debo perdonar? ¿7? No, hasta 70 veces, ¿verdad? Esa es la respuesta. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Pues como lo sientas, donde lo sientas, el perdonar. Vamos a ir al libro de Mateo en el capítulo 18, versículos 23 al 35. Yo creo que todos durante nuestra vida cristiana hemos leído este capítulo, ¿verdad? Donde habla la historia del rey que perdonó a un acreedor, donde este acreedor se encuentra con uno que le debía a él y no le perdona, y que la deuda de él ante el rey era muchísimo mayor. He estado leyendo en internet eso y es una cantidad que a día de hoy es incalculable, o sea, es mucho dinero. Y esta otra persona le debía una insignificancia. Sin embargo, esta persona no pudo perdonar. ¿Eres tú de eso? De los que el otro se arrodilla y le pide perdón, le implora que le condone la deuda, que no tiene en ese momento, que le dé plazo. Y no puede. Es tremendo, ¿verdad? Vale, Edu, vamos a leerlo todo, ya les entré en cintura la película. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Como he dicho antes, 10.000 talentos era incalculable, era muchísimo dinero. He estado leyendo los dramas, los denarios y toda esta historia y es... de verdad que es una cantidad tremenda, dice. Y a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, se le humilló, ¿no? Se arrodilló. Le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios era dinero, pero era una deuda muy pequeña, era mínimo, era muy mínima. Y haciendo de él, cogiéndolo de él, agarrándolo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo,
ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, ahora con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de su hermano sus ofensas, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Aquí hay 3 aspectos, ¿vale? El Señor, el siervo y el consiervo, ¿verdad? O sea, Dios, tú y el de la ofensa. ¿Me entendéis, verdad? ¿Saben qué es el problema? Hoy en día uno de los mayores problemas del cuerpo de Cristo es la falta de perdón. Si eso pasa al interior de las iglesias, imagínense lo que puede y lo que pasa fuera de aquí. Esto trae como consecuencia que los creyentes heridos a su vez hieran a otros. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo para destruir nuestra vida espiritual, emocional y física. Toda falta de perdón comienza con una ofensa. La ofensa es la semilla que Satanás utiliza para desarrollar raíces de amargura en el corazón de las personas. En algún momento de nuestra vida, como lo dije antes, hemos sido ofendidos, ¿verdad? Y existen 2 tipos de personas ofendidas. Pueden existir más, pero bueno, en este caso vamos a tomar 2. Y es aquellas que fueron ofendidas y tratadas injustamente, y aquellas que creen que han sido ofendidas injustamente y en realidad no lo han sido. ¿Me están entendiendo, verdad? Aquellas a las que se les ha ofendido y aquellas que creen que ha sido una ofensa, ¿no? Ahora quiero nombrarles varios aspectos de estas personas, antes de entrar ya en cintura de lo que son las consecuencias de la falta de perdón. La pregunta es, ¿por qué nos ofendemos? Y es, ¿por qué no nos tienen en cuenta muchas veces? ¿Alguien habló mal de nosotros? ¿Algo que se hizo y se dijo en contra de nosotros? ¿Malas actitudes hacia nosotros? ¿No ser tratados como queríamos? ¿Alguna palabra, un sermón con el que te sentiste identificado y en lugar de bendecirte, te ofendió? Nunca nos ponemos aquí para ofender a nadie, pero muchas veces la gente se ofende. ¿Traiciones? ¿Te han traicionado alguna vez? Muchas, ¿verdad? ¿Promesas incumplidas? ¿Te han incumplido promesas? Un saludo que se negó a alguien se da, que la gente se ofende cuando no le saludas. Yo soy uno de ellos. Si a mí no me saludan, yo me ofendo, ya lo sabes. ¿Algo que nos quitaron? ¿Te han quitado alguna vez algo? ¿Te han robado? Te ofende, ¿verdad? Abusos verbales, físicos, emocionales o incluso hasta sexuales. Hoy salió en Inglaterra los entrenadores que durante muchos años han violado jugadores profesionales de fútbol durante su infancia, su juventud, su adolescencia. Son gente que hoy en día son profesionales, son ricos, pero que guardan esa ofensa tremenda y sale hasta hoy salió, en la noticiero, hoy era el boom en Inglaterra, ha salido este dato, tremendo, tremendo. Ahora dice, ¿cuáles son las señales que muestran en una persona que tiene falta de perdón? Claro, a ti te han ofendido, te has sentido ofendido, te han traicionado, todos los aspectos que hemos nombrado anteriormente. Entonces eso crea unas señales que muestran tu falta de perdón. Y son pensamientos de venganza en su mente, de venganza en su mente. ¿No? Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, ¿verdad? Más que nadie,
cuando te han ofendido y a esa persona le pasa algo, como lo que acabamos de leer, tremendo, ¿no? Se alegra si algo le sucede, ¿no? Se cayó, ¡uy, bien! Justicia divina. Siente dolor en el corazón al acordarse de esa persona, ¿no? ¡Wow! Cada que se acuerda, ¿no? Cuando habla de lo que le hicieron a todo el mundo, hablas a todo el mundo, mira, 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 y vas regando la onda expansiva, ¿verdad? Esa onda que, el efecto mariposa que hablábamos ayer, el efecto mariposa. Tiene síntomas fisiológicos, malestar, al ver o recordar al ofensor. ¿Te entra eso? Cuando has visto a la persona que te ha ofendido, te entra eso ahí, ¿no? Como dijo Chávez, del pueblo de Israel. Desde lo más profundo de mis entrañas, ahí brota algo, ¿no? Algo ofendido, tremendo, ¿verdad? Pues Chávez murió de cáncer, ¿eh? ¿Saben cuál Chávez habló, no? El de Venezuela. Él habló muy mal del pueblo de Israel. Dijo, desde las entrañas de mi vientre, maldigo al pueblo de Israel. Y murió de cáncer, ¿eh? Tremendo. Dice, pensar en lo que la persona que le ofendió, pensar que la persona que te ofendió no tiene ninguna cualidad. O sea, creerse tú más que la persona que te ha ofendido porque te ofendió. Por eso tú te crees superior a ella. Por eso tú piensas que eres mejor que ella. Por eso tú piensas que eres más que esa persona. Por una ofensa. Y esa persona igual ni siquiera se ha dado cuenta que te ha ofendido. Ahora, ¿qué haces cuando estás ofendido? Tenemos unos muros, ¿no? Unas barreras, ponemos unas barreras de protección. No permito que nada pase. No, mejor dicho, ni que se acerque, ¿no? Ponemos vallas, vallados, murallas. No confías en nadie. Pierde incluso hasta sus amigos. ¿Cuántas amistades de muchos años se han perdido por una ofensa o por no perdonar? Porque la realidad es esa. Dice, usamos expresiones tales como todos los hombres o todas las mujeres son iguales, ¿no? Esto lo hacen las mujeres con los hombres y nosotros con las mujeres. Todos los hombres, dicen las mujeres, ¿no? O solo las que yo tengo cerca. Todos los hombres son iguales. O todas las mujeres son iguales, ¿no? Aquellos cuando están resentidos, aquellos que están dolidos, ¿no? Tremendo. ¿Qué haces cuando estás ofendido? No te involucras en actividades. Estamos hablando ya a nivel iglesia, ¿no? Nunca me someto a nadie. Nunca te sometes a nadie porque te han hecho tanto daño, te han ofendido tanto, te han molestado, te han lastimado tanto que no te sometes a la autoridad, no te sometes a nadie. A tu líder, a tu... Hay otros que dicen que el matrimonio es una mentira. Claro, esto vamos a los que se han separado, a los que han tenido problemas en el hogar, a los que... ¿no? El matrimonio es una mentira. No, has tenido un problema, se han separado, no han podido hacer vida y no es así, el matrimonio no es así. O la otra que dice, porque han tenido problemas en alguna iglesia, todos los líderes son unos sinvergüenzas, ¿no? Y no todo es así, no siempre es lo mismo, no hay que... Lo que dice aquí, no todos entramos en el mismo costal, ¿no? Dice, yo nunca confiaré en nadie. Esas son las personas, así actúan las personas que están ofendidas. O así actuamos las personas cuando nos ofendemos. Y hay una que dice, tendencia a generalizar una raza o nacionalidad, creyendo que todas las personas son iguales por causa de una mala experiencia que tuvo con alguna persona de esa nacionalidad. Y mire, no hay cosa que la verdad a mí me molesta mucho, me lastima mucho y me ofende mucho. Es que lo que dice aquí de la nacionalidad o raza, y es con referencia a lo de Colombia, ¿sí? Me molesta, porque no todo el mundo en Colombia es narcotraficante. No todo el mundo, en serio, no todo el mundo se dedica a eso. No solo hacemos coca, no solo hacemos ese tipo de cosas, tenemos cosas muy bonitas, tenemos un país muy hermoso, pero desafortunadamente pasa eso. O por ejemplo, el estigma que nos une a la irresponsabilidad de la impuntualidad. No todos los colombianos son impuntuales. Yo no soy impuntual. Y lo puede decir mi hija, que le meto cada regaño porque ya lleva 5 minutos tarde.
vamos retrasados. No, yo no, porque yo pues he sido funcionario, porque yo tengo una preparación militar y todo esto, y claro, eso hace que tú a las 5 de la mañana muchas veces yo me levanto sin que el despertador suene. Entonces, nunca en mi trabajo he llegado tarde. He llegado rayando la hora, pero nunca he llegado tarde, ¿no? Hay compañeros que se duermen 2 y 3 veces a la semana cuando llegamos a las 5. Entonces, cuando tenemos que estar a las 6. Entonces, eso ofende, a mí me ofende. Y después de 18 años en España, más todavía, ¿no? Porque me conocen. Y no somos una plaga, ¿eh? Somos personas que hemos venido a darle un mejor futuro a nuestros hijos, a nuestra familia, y a aportarnos bien y a hacerlo bien. Entonces, no hay que estigmatizar en ese sentido. Los que vengan a hacerlo malo, pues mira, ojalá se lleven un buen susto y ojalá cambien de... Y dice, bueno, y la última que tengo aquí es tendencia a juzgar a todo el mundo. Tendemos a juzgar a todo el mundo por una ofensa que nos ha hecho una persona. Y estigmatizamos a todo el mundo por esa ofensa, cuando pues no debería ser así. Ahora, yo les quiero hablar, ¿qué es perdonar? Quiero darles unos ciertos pinceladas, unas ciertas características y unos ciertos aspectos, para luego ya entrar en lo que verdaderamente hoy se trata el tema, que es la consecuencia de no perdonar, tanto en lo natural como en lo espiritual. Dice, perdonar es liberar o dejar a una persona, o no dejar ir a una persona que nos ha ofendido. Eso es personal. Perdonar es liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido. O sea, si la persona te ha hecho daño, si te ha ofendido por lo que sea, no la guarde. No se la lleve con usted. No mantenga pensando ahí, este tío, esta tía, lo que me hizo, mire, no, el rarará, no. Porque eso lo único que te va a hacer es que te va a crear una raíz de amargura que nunca te va a dejar avanzar. Y es así. Ahora, ¿qué es no perdonar? Esforzarse por olvidar lo que pasó, negar la ofensa recibida, pretender que el tiempo borre lo ocurrido, ignorar lo que pasó y tratar de olvidar. Tratar de olvidar es lo mejor, o simplemente disculpando al ofensor sin pensar más en eso. Y ya está. O decir te perdono, pero sin haberlo perdonado, pues no funciona, ¿no? Te perdono de dientes para afuera, no de corazón. Te perdono, pero se queda ahí el run run. Te perdono, pero no avanzas. Y no es así. ¿Y saben qué? Que esa falta de perdón es una carnada que el enemigo utiliza contra ti. Desgraciadamente es así. Eso lo utiliza el enemigo para atarte, para destrozarte, para detenerte, para no dejarte avanzar. Y Jesucristo fue muy claro con nosotros cuando nos habló de perdonar. Y también nos dijo que las ofensas, que era bueno que las ofensas vinieran. La palabra ofensa es una palabra muy especial que proviene del griego escandalón, que significa trampa o carnada. O sea, me explico. Una ofensa es una trampa o una carnada que te pone el enemigo para crear algo hacia ¿quién? Hacia algo, hacia alguien. Es la carnada que utiliza el enemigo para no dejarte avanzar, para detenerte en tu crecimiento espiritual, en tu vida cristiana, en la iglesia, en tu vida familiar, tu casa, con tus hijos. Saben que el enemigo es astuto, ¿no? Pues él va a utilizar cualquier carnada para no dejarte avanzar, para no dejarnos avanzar. Pero aquí me meto yo también. Esta palabra fue utilizada en la antigüedad para describir lo que era un vástago curvado, escandalón, o una vara flexible con la que ponían una carnada y la usaban para cazar animales. O sea que tú imagínate lo que piensa el enemigo de ti. ¿Me están entendiendo, verdad? Díganme algo, porque es que lo veo muy ahí seriotes, muy callados, muy... No sé, es que a mí ya los chistes se me acabaron, ¿vale?
En otras palabras, cada vez que alguien le ofende o le hiere, le está tendiendo una trampa o una carnada del enemigo para que se amargue, para que pierda su bendición. Y nosotros los creyentes debemos aprender a cubrir las ofensas. Y esto se logra por medio del amor. ¿Qué hace el amor? Cubre multitud de pecados. Recuerde que cuando se siente ofendido, no necesariamente el problema es la otra persona, sino usted mismo. ¿Me está entendiendo, verdad? A ver si me dicen amén. ¿Sí? Amén. Vuelvo a leerlo, ¿vale? No necesariamente el problema es la otra persona, sino usted mismo. ¿Por qué? Por no perdonar, ¿verdad? Es así de claro. Es usted mismo. ¿Le han hecho una ofensa? Vale. ¿Te han ofendido? Vale. Pero hemos leído antes que no te cargues con eso, que no lo lleves más. O sea, que inmediatamente te ofenden, inmediatamente suelta. Porque si no, te ofende Daniela, te ofende Rubén, te ofende Valentina, te ofende Nelly, y llevas ahí 10, 15 bultos, y no es así. Y no es así. Ahora sí vamos a entrar en las consecuencias que tiene el no perdonar. ¿Me han entendido los aspectos? ¿No? He hecho unos aspectos, he organizado unos aspectos para poder llegar aquí. Porque si llego de una vez a las consecuencias de no perdonar, hubiéramos quedado locos en los aspectos que tenemos que ver como seres humanos y como cristianos para poder ya llegar a lo que son las consecuencias de no perdonar. Y la primera, cuando tú no perdonas, la primera es que tú desobedeces a Dios. Estás desobedeciendo un mandato que Dios te ha dado. Dice, el perdón es un acto de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque tú no sientes perdonar. Esto lo hemos hablado aquí ya muchas veces. Tú no sientes perdonar. Tú tienes que decidir perdonar. Tú decides. No es un sentimiento, es una decisión. Tú decides. Y es por voluntad. Decidimos perdonar porque es un mandato de Dios. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Y lo hemos leído antes, ¿verdad? Y lo hemos cantado antes, ¿verdad? ¿Perdona qué? Multitud de errores. O sea, multitud de ofensas. Y esto lo encontramos en Colosenses 2, 13, 14. Estos versículos no se los he dado a Eduardo, pero está Colosenses 2, 13 y 14. Segunda consecuencia. El enemigo toma ventaja en nuestra vida. El enemigo toma ventaja en nuestra vida. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo, que destruye nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra iglesia, nuestro pastor, nuestros amigos, nuestros hermanos. Las destruye. Las destruye. ¿Y qué quiere el enemigo? Si el enemigo quiere eso, el enemigo quiere sacarte por esa puerta. Destruye tus relaciones. Totalmente. Así es de que, tercera, nuestras oraciones son estorbadas. ¿Cuántas consecuencias llevamos? 3. Nuestras oraciones son estorbadas. La falta de perdón corta la comunión. Corta nuestra comunión con Dios. ¿Saben de lo que les estoy hablando, verdad? ¿Alguna vez alguna persona ha sentido esto? Yo sí, Mira, es muy curioso. Muy curioso que a mí me haya tocado este tema esta semana, porque realmente no me tocaba. Realmente el que tenía que estar aquí hoy era nuestro hermano Tony. Pero en un error de programación y por mis turnos de trabajo, yo pensé que la semana que yo iba de mañana era la del 18 y la del 24 esta semana, o sea que me equivoqué en una semana. Y realmente no fue así. Yo la semana pasada iba de tarde y esta semana y la que viene voy de mañana. Entonces me tocó pedirle al hermano Tony que él se adelantara un tema y que a mí me tocara el que realmente le tocaba a él. Y esta semana ha sido duro para mí. Es una de las semanas más difíciles que he tenido en el trabajo porque se han levantado unos fantasmas, como le llamo yo, a unos compañeros allí que la verdad esta semana me han hecho la vida imposible con muchas cosas. Con maltrato verbal, maltrato laboral, de todo.
Pero ya anoche, cuando estaba repasando la prédica y estaba terminando de pulirla, me puse a orar. Estaba yo solo en la habitación, claro, no había llegado de trabajar. Y yo le dije al Señor, digo, Padre, yo lo único que le pido es que mañana mi compañero tal, por favor, no me toque, porque me va a dañar la mañana. Tengo que predicar por la noche, tengo que platicar por la noche, y la verdad que es una carga, porque es un compañero muy duro, muy difícil, un carácter muy complicado. Hombre, y esta mañana yo llego a trabajar y me dice mi monitor, Jorge, no te pongas en tal estación, vete a tal. Vete que no ha venido Pepe, entonces tienes que irte a tal. Y yo, Señor, gracias. Gracias porque es de ti. No me lo topé en todo el día, ni siquiera al salir, ni siquiera en las pausas, ni siquiera en el servicio. No me lo topé hoy a este compañero, porque te hubiera dado la mañana. ¿Por qué? Porque son solo ofensas. Y si yo voy a hablar de las consecuencias que tengo el no perdonar, no podría venir a hablar aquí si no he perdonado. Y es muy difícil, porque la sangre tira, ¿eh? Y el colombianito que llevo dentro también. Y es tremendo. Y es tremendo, porque si hay una cosa que si hay una cosa que el Señor ha cambiado en mí, es mi carácter. Porque me cuesta, pero yo tengo un carácter muy fuerte. Y los que me conocen de cerca saben. Y los que me han visto jugar fútbol también. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cuántas llevamos? 4. No, 3. Me he pasado todavía. ¿Vamos a repetirlas? Nuestras consecuencias de no perdonar son ¿qué? Desobedecer a Dios. No hay ninguno tomando apuntes, pastor, ¿eh? Ninguno. El enemigo toma ventaja en nuestras vidas. Las oraciones. Y nuestras oraciones son estorbadas. Cuarta, o D, como la quieran llamar. Dios no recibe nuestras ofrendas. Dios no recibe nuestras ofrendas. ¿Qué dice la Biblia con esto? Si tú tienes algo contra tu hermano, ¿no? Ve y arréglalo con él y luego ven y dame. ¿Por qué? Porque el Señor lo que quiere de verdad es tu corazón. ¿Sí o no? Pero vamos a leerlo. Dice, toda ofrenda a Dios es un sacrificio vivo. Y Dios no puede recibir un sacrificio que viene de un corazón con falta de perdón. Esto viene a ser abominable delante de sus ojos. Algunos creyentes se preguntan por qué no prosperan, si siempre diezman, ofrendan, pero si analiza su vida y verifica si hay perdón, si hay falta de perdón, encontrará la consecuencia. Se estorba, se paraliza. Mateo 5:23 nos dice de esto y nos lo aclara bien. Quinta, o E, Dios, este punto no me molestó, pero me puso en... Dios nos entrega a los verdugos. Tremendo, ¿no? ¿Dios te puede entregar a un verdugo? No, la verdad que no. Dios no estuvo así, ¿no? Pero lo voy a explicar para que nos quede bien claro y verá. Dice, la falta de perdón es uno de los mayores atrayentes para los verdugos. O si tú le quieres poner demonio, ponle demonio. O si le quieres poner ofensa, ponle ofensa. O... Cada vez que los verdugos le recuerdan lo que la persona ofensora te hizo, lo hará para torturar tu mente. En el idioma griego la palabra verdugo significa atormentadores, que no son otra cosa que los demonios, y si Dios le entrega a ellos, Él es el único que te puede librar. No se deje torturar más. Ahora que usted conoce el plan del enemigo, sencillamente no lo acepte. Use su autoridad en Cristo y libérate. Libérate de las ofensas que te han hecho. Sexta, si nosotros llevamos la consecuencia de la falta de perdón, la fe que nosotros proclamamos es anulada. Es imposible creer a Dios cuando estamos heridos. De una sola fuente no puede fluir fe y resentimiento. Al mismo tiempo, por mucho que se esfuerce, crea la palabra o la confiese, su corazón no puede actuar en fe. La falta de perdón bloquea su corazón y no la deja creer. ¿Lo entienden? ¿O lo explicamos un poquito? Es imposible que tú
que estás ofendido, puedas tener una relación con Dios abierta, plena y realizada. Porque acuérdese que Dios conoce tu corazón y Él sabe lo que hay ahí. Y si tú no puedes perdonar a tu amigo que te ofendió, pues difícilmente te puedes relacionar con Dios. Hay una barrera, hay un obstáculo, y tus oraciones no son las que deberían salir en ese momento para poder ser edificado, para poder ser bendecido, para poder que sigas creciendo, para poder tener un mayor conocimiento, para poder tener una mayor amplitud para lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. Es difícil. Séptima, o G, el amor será anulado. La falta de perdón corta el fluir del amor de Dios en nosotros. No se puede amar y odiar al mismo tiempo. Por eso, en una relación, si no se sanan las heridas, matrimonios, en una relación donde no se sanan las heridas, del principio a mitad del matrimonio, ya terminándolo, lleve los años que lleve, 5, 10, 20, 30, 40, difícil es poder sanar las heridas que ha causado una ofensa que haya surgido en el matrimonio, sea de la persona que sea del esposo o sea de la esposa. Es muy difícil poder continuar juntos, porque me acuerdo de una frase que el resultado, escúchenlo bien por favor, matrimonios jóvenes, no tan jóvenes, el resultado de un buen matrimonio son dos perdonadores buenos. Me ha venido ahora, la tenías ahí hace mucho tiempo, pero mira, ¿la han copiado? ¿La han copiado? Eso, bien. El resultado de un buen matrimonio son dos perdonadores buenos. ¿Por qué? Porque es donde fluyen un montón, convergen un montón de situaciones, de circunstancias que hacen que nos ofendamos, muchas veces sin quererlo, ¿no? Pero ¿cómo vas a ofender a alguien que amas? Pues sí, lo ofendes. Ahora depende de ti, ¿hasta cuándo va a durar esa ofensa? ¿Hasta cuándo va a durar ese mal rollo? Depende de ti. Si no perdonas, pues lo llevarás toda la vida. Y cargarás con un saco, como muchos matrimonios lo hemos hecho durante muchos años. Y llegas a 50 años y 30 años de matrimonio, pero todavía salen las cosas de cuando tú no hiciste en la boda lo que tenías que hacer, o te fuiste antes, Y es así. Y llevamos 30 o 40 años y... Tremendo, ¿no? Dice, para mí la más difícil, la H o la 8. Dios no nos perdona. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí nos perdona o no nos perdona? Dice, si no nos perdonamos, si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará. El Señor nos lleva contra la pared a tal grado que si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Dios nos puede pasar algunas faltas. De hecho nos pasa, ¿verdad? Algunas faltas, o muchas faltas. Especialmente cuando somos inmaduros, cuando ¿no? tenemos esa inmadurez ahí. Pero Dios nunca nos dejará pasar una falta de perdón. Y si no, le dan Mateo 6, 14 y 15 y os lo explicará mejor. Dios te puede pasar muchas faltas que tú cometas. Pero es muy difícil que si tú no perdonas, Dios no te deja pasar esa falta. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que tenemos que limpiar nuestra mente y nuestro corazón de las ofensas que nos han hecho. Y vamos a leer un poquito aquí, dice, ¿cómo perdonar y olvidar? Ya he terminado los 8 aspectos de las consecuencias, ¿las han tomado? ¿Quieres que las repitamos o no? ¿Sí? ¿Las repetimos? Bueno. Consecuencias de no perdonar. Desobedecer a Dios. El enemigo toma ventaja en nuestra vida. Nuestras oraciones son estorbadas. Dios no recibe nuestras ofrendas. Dios nos entrega a los verdugos. La fe es anulada. El amor será anulado. Dios no nos perdona. Ahora quiero hablar de cómo perdonar y olvidar. Dios perdona y olvida. Dios tiene la capacidad de poder borrar de su memoria las cosas del pasado.
Y eso mismo debemos hacer nosotros. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué te acuerdas de la ofensa de ayer? O la de esta mañana, o la de hace 15, 20 años, ¿verdad? Pero nos acordamos. No tenemos ese... Y aquí es donde yo aplico una frase también de hace un tiempo, dice, efecto calculadora. Cuando te equivocas en una calculadora, ¿qué haces? En lugar del 0 pone el 1, borras y ya está, ¿no? Pero eso no queda almacenado en la memoria de la calculadora, ¿o sí? Ese error queda guardado en la memoria de la calculadora, ¿verdad que no? Se borra, se anula automáticamente. Pues eso debemos hacer nosotros. Anularlo y borrarlo automáticamente, porque es que nos van a venir, nos van a ofender, o nos vamos a sentir ofendidos, de un momento a otro y sin pensarlo. Pero nosotros los humanos no tenemos esa capacidad. Por esa razón Dios tiene que lidiar con nuestro corazón. Si podemos recordar lo que nos han hecho, pero si hemos perdonado de verdad, ya no nos causará dolor. Olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. Olvidar para nosotros significa que no nos importe lo que sucedió. Te quiero leerle rápidamente 7 aspectos que hizo Jesús con respecto al perdón. Y es un perdón absoluto e inmediato. Es un perdón incondicional. Es un perdón por gracia. Es un perdón que reconcilia. Es un perdón que da el primer paso. Tremendo, ¿verdad? Si te ofenden, da el primer paso y perdona. Aunque no te pidan perdón. Pero tú perdona, que si no... Es un perdón que vuelve a confiar. Le escuchamos a un predicador hace unos años que dijo que el perdonar de verdad a una persona que te ha ofendido, vamos a explicarlo mejor. Cuando a ti te ofenden, tú como que eliminas a esa persona, ¿verdad? Que no le das el sitio que esa persona ocupaba antes en tu vida, ¿verdad? Si te han ofendido, ¿no? ¿Me están entendiendo? O sea, una persona te ha ofendido, ¿vale? Y tú como que te aíslas de ella, ¿vale? Te ofendió, pero era muy cercana, ¿no? Hablamos de personas que cuando te duele de verdad es porque la persona es cercana, ¿no? Te ha ofendido y tú te aíslas, ¿vale? Pero el verdadero perdón, cuando tú te restituyes ese perdón, si te piden perdón o si tú perdonas, tú le pones a esa persona en el mismo sitio que tenía antes, en tu vida, tu relación, lo que sea, pero le pones ahí, al lado, le restituye. Y este era un testimonio de este pastor al cual le habían dividido una iglesia y no sé qué y tal, y el hombre, al cabo del tiempo, él iba en una chatarrita, esto pasó en Colombia, iba en una chatarrita de coche y el tipo que le había robado supuestamente su iglesia iba en un tremendo coche. Pasa el tiempo, se piden perdón y tal, pero claro, tenía que restituirlo otra vez. ¿Cómo? Lo invitó a predicar a su iglesia. Tremendo, ¿verdad? Y se lo invito a predicar a mi iglesia y se me lleva otra vez media iglesia, pues tremendo, ¿verdad? Pero él entendió el verdadero significado del perdón. Y hay que arriesgar, lo hemos hablado muchas veces también. Para concluir ya dice, la falta de perdón causa enfermedades físicas. Estábamos hablando antes como cristianos, ¿verdad? Como creyentes. Pero también hay una realidad, y es que la falta de perdón nos causa enfermedades físicas. La ira, el resentimiento, la amargura son como cánceres que corroen nuestra alma y nuestra vitalidad. Cada vez existen más pruebas de que perdonar a quienes nos han lastimado u ofendido produce efectos curativos muy profundos, no solo en lo emocional, sino en lo físico. El perdón es un poderoso antídoto contra la ira y reduce el estrés. También es importante perdonarnos a nosotros mismos nuestras fallas, errores y deficiencias. Investigaciones en las universidades de Wisconsin, Madison y de la Universidad de Rockefeller en Nueva York, en un estudio realizado, comprobaron que la falta de perdón afecta la salud y puede causar las siguientes enfermedades. Escúchenme bien: dolor crónico de espalda, pérdida de la memoria, aumenta la presión arterial y aparición de males cardíacos, jaquecas, insomnios, neurosis, problemas de úlceras, etcétera, etcétera. Estudios comprueban que la falta de perdón causa enfermedades físicas. Tremendo, ¿verdad? Cuando ves a esa persona que te ofendió y por dentro,
pues te estás haciendo daño a ti mismo. Te estás lastimando a ti mismo. Y Dios no quiere eso. Caray, por favor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. ¿Qué nos dice el Señor en esta canción?